Muy bien, este título es una frase que casi no se discute, todo el mundo la da por cierto. Pues la audacia de ahorita es que yo voy a procurar decir que es completamente falso. Es aberrante que creamos que esta pregunta es cierta. Todo lo debería decir, como crees, no lo voy a poder hacer de la manera, esto es aberrante. Entonces, mi función en esta plática que vamos a tener es subrayar cómo es que la investigación es parte ineludible, parte sustancial de toda labor docente. Todos docentes inevitablemente que investigar y dar clases a ver si me convence. Esa es la finalidad de esta plática. Voy a procurar siendo una breve exposición y después preguntas sobre la marcha sin ningún problema. ¿No? Habrá, también podrá buscar con mi nombre, Fernando García Córdoba, en YouTube varios videos que complementarán cómo es el proyecto, es el marco teórico, cómo se funciona la experiencia. No la cuenta esto porque sí creo que tenemos que ser docentes e investigar al mismo tiempo. Pero ustedes ven que hay un divorcio indiscutible. No se puede dar clases e investigar al mismo tiempo. ¿Por qué? Por la concepción que tenemos en la cabeza de dar clases. Alguien me dirá, ¿cómo se nota que no es un desarrollo primario? ¿Cómo se nota que solamente dar clases en posgrado o licenciatura? No se puede, no se puede. Tiene usted claro que nosotros tenemos que conocer el currículum propio, el anterior, el siguiente, el consecuente. Tenemos que dominar la disciplina externa. Tenemos que mantenernos actualizados de las competencias, de la teoría, de la escuela mexicana. Tenemos que conocer qué pedagogía tenemos que saber del desarrollo psicológico de los educantes, que son más pequeños, tenemos que saber quiénes son los alumnos, tenemos que comprender su contexto, planear, implementar, evaluar, hacer actividades, entre otras, todas las condiciones que se respeten a la dirección, al supervisor, al coordinador, al capacitador. Luego tenemos que dar congresos de talleres y tomar cursos de ¿es que cierto? ¿Sí o no? Tiene que dominar todo esto, hacer todo esto, porque con todo este bagaje yo tengo que lograr un resultado, lograr un resultado, lograr un resultado, convencerlos de la historia es maravillosa. Si de verdad, lo de potencial, de las tesis, tengo que lograr con todo esto más resultados. Es cierto que estoy equivocado, pero esa es la parte importante. Esa es la parte. Es cierto que tengo que tener toda esta bagaje, toda esta información para lograr un resultado muy puntual, ¿sí o no? ¿Sí? Tengo que dar resultados, ¿cierto o no? Tengo que dar resultados. Entonces, en esencia, a ver qué va a ser Fernando, a ver si no me cuenta una historia. Entonces, lo que yo tengo que hacer es manejar muchas cosas para lograr un resultado. Tengo yo entonces que manejar varias variables de tiempo para lograr no sé cómo voy a llegar a yo estoy preguntando, ¿es cierto? ¿Sí es cierto? A fin de cuentas es manejar, identificar cuáles son las variables clave, cuáles son las variables relevantes para desarrollar el programa, cuáles son las variables clave, las variables relevantes para cambiar la historia, para saber el crecimiento matemático, para generar grupos de
de trabajo por ahora. Esto es cierto. Y como le hago para identificar las variables independientes, ¿cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer? Esa palabra horrible. ¿Cómo? Diagnosticar, hacer un diagnóstico para identificar cuáles son las cosas que puedo tener. ¿Qué tengo que hacer para identificar las variables en las que tengo que incidir para lograr el resultado? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo saber cuáles son las variables en la escena? ¿Cómo? Más suerte que oigan los demás. ¿Investigar? No me puedo decir ilumina el centro. No, ya lo sé. No, ya me enseñaron en la escuela normal que lo que tengo que hacer. Observen con mucho cuidado, no lo voy a dejar en la cosa. Parece ser que inevitablemente, si quiero hacer de la mejor manera mi labor docente, tengo que, no soy yo. ¿De veras? ¿No hay de otra? ¿No podré intentarlo? ¿No podré lograr insistir al Señor? No podré decir, compañero, cómo lo hiciste. Observen con mucho cuidado. Desde mi perspectiva, inevitablemente, para lograr determinar las variables en las que de manera eficiente tengo que incidir para lograr el resultado deseado, dice Fernando, que no hay de otra más que vamos a verlo detenidamente. Pero lo primero que va a pasar y que lamentablemente tenemos en la cabeza es un montón de obstáculos. ¿Sí? De repente vamos a un congreso, como haya sido otro, y estamos aquí con nosotros. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Les parece que se van a estudiar. Yo junto con los mexicanos, yo fui para que por las salas, nos han hecho creer y creemos que un investigador de salud, solo Dios sabe por qué, pero es un separado, distinto a nosotros, y lo creemos, y no lo descubrimos. Ese es uno de los grandes obstáculos que han construido instituciones. Y entonces tenemos instituciones han construido eso. Y hay tres grandes instituciones que también se constituyen en obstáculos. Uno, el concepto de clase. De repente le digo a un maestro, oiga, ¿y por qué va? No, este tipo dice, la C dice que debemos hacer esto. Y la C. Y cuando uno empieza a escapar, viene como un olimpo en la cabeza. Porque están seres privilegiados de tener autonomía. La nueva escuela, y creen de veras que es cierto que ellos lo saben todo y que hay que seguirlo al pie de la se construye un gran obstáculo, ¿no? Porque luego dicen, ¿qué estás haciendo? No, esto lo puedo hacer y ni siquiera hacen eso. Así como que hacen eso. Entonces, si construyen a ser como una autoridad que les dice a pie de la letra lo que tienen que hacer, lo ven sin discusión. ¿Se observa? ¿Se queda claro? Y el docente, el maestro, se tiene que hacer al pie de la letra cuando la misma se dice que esto es indicativo. Dice lo que partes, lo que debes de procurar, diferentes posibilidades, porque yo no sé si estás en un medio rural, si estás en una ciudad, si estás en un multigrado, si estás cerca, entonces es todo el mundo. Uno, entonces parece que el que opera lo que se hace es inmobiliario. Uno de investigadores del ser privilegiado que aparece por otro lado. Y en este mismo contexto, quítense porque lamentablemente la ignorancia es audaz. La ignorancia es audaz y entonces tenemos otros obstáculos, restricciones que ponen una CITESP, la UNAM, el POLI, la UPN, la OMS, todas. ¿Quieres hacer investigador? Mínimo tienes que tener doctorado. No, a mí sí me gusta. Bueno, si tienes maestría, puedes, pero si no te entiendes, vas a hacer
es una aberración costosísima, porque es más ridículo al revés. ¿Tienes doctorado? Sí. ¿Sabes investigar? ¿No has observado? ¿Tienes doctorado? Sí. No, tengo el cerebro intacto. Entiendo cómo salir. No tendría que decir cuántos doctores hay en la República Mexicana. Millones. ¿Cuántos están en el Sistema Nacional? Como 17,000. Te salen malas cuentas. Porque tú dijiste que si tengo doctorado ya puedo, y que para investigar tengo que ver. Qué bueno que no tiene que hacer caso. Este es el primer error que estamos cometiendo al no creer que tenemos que investigar. Pero, ¿y qué es investigar? ¿Qué es investigar? Es una noción. De repente aparecen unas materias de fichas, que la geografía, que el APA, que escribir y escribir aberrantemente. La investigación es un proceso de conocimiento, el más acreditado, el más relevante para saber de lo que. ¿Quién de ustedes ya lo sabe todo y no tiene que saber más de su objeto? Que levante la mano. El proceso ideal para saber de objeto es investigar. Investigar es un proceso de conocimiento. Cuando ya terminaste y lograste investigar, cuenta qué hiciste y paso a otro proceso de comunicación en la que yo voy a transmitir lo que he logrado saber y sin claramente porque hay una aberración. Uno se mete a clases de investigación, a seminarios, a talleres de tesis, a clases de metodología y lo que quieren es pasarlos al proceso de comunicación. ¿Cuántas páginas de dónde está el marco teórico? ¿Dónde está? No. Yo tengo que enfocarme en un proceso de investigación. Es que atrás no en un proceso de comunicación. Lo comunicaba no lo pierdan de vista, porque cientos de universidades, cientos de institutos se han encargado de hacer pedazos a la investigación. ¿Qué es más fácil? ¿Revisar un escrito o consultar una investigación? Personas en Colombia iban 2 puntitos por nada más una medida, una aberración. Una medida. ¿Quién inventó el APA? ¿De dónde viene? Es una organización de administración y psicología en Estados Unidos. ¿Cuántos apellidos usan los gringos? Hola, 1. ¿Cuántos tenemos nosotros? ¿Cuántos ponen los gringos cuando usan el APA? Y nosotros, ¿cuántos ponemos? Por ridículos, por ignorantes, por poco críticos, pero porque estamos muy preocupados por hacer el artículo, por hacer la tesis, por hacer el informe. Y lo que tenemos que estar preocupados es por conocer. Investigar tiene 3 momentos pequeñitos, no lo pierdan de vista. Para investigar lo primero que tiene que ocurrir es que yo tengo que plantear una pregunta. También puede ser un objetivo o una hipótesis. Se lo doy en mis videos porque si no mi cerebro empieza puede ser una hipótesis, un objetivo o una pregunta. Plantea una pregunta pertinente a mí. Si yo soy bueno para las matemáticas, ¿de qué crees que va la pregunta? Si yo soy bueno para la didáctica, ¿de qué crees que va la pregunta? Si soy bueno para la historia, si soy bueno para el pensamiento abstracto, no adivinas que van a preguntar. Desde que está aquí se escucha más claro. Espacio, estoy en con alumnos de tercer año. Estoy en el Consejo Técnico Escolar. Soy el director. Entonces, es pertinente a mí y al espacio. ¿Se queda claro? Ese pertinente también es relevante. Hay muchos problemas en la dirección y yo voy a plantear un problema relevante respecto de lo que está pasando en la dirección. No están colaborando en un trabajo colaborativo, están simulando.
pertinente, relevante. Otra pregunta muy importante tiene que tener la condición de ser aviesa, que me desconcierte. Aviesa quiere decir que me desconcierte, que no tengo ni la más remota idea. Ya saben que hay unas preguntas de moda que ya tienen las conclusiones. ¿Cómo estimular el aprendizaje usando las TICs? Usando las TICs. Ya tienen las conclusiones. Cuando hay esas preguntas que ya traen las conclusiones, háganla la pregunta aviesa. ¿Qué limitaciones tiene el uso de las TICs para promover el aprendizaje? Cuando yo tengo las conclusiones, lo que tengo que mirar es críticamente eso y cambiar y ver qué limitaciones tiene. Investigación, entonces, pregunta pertinente, relevante, aviesa y una viable, con mayúsculas, viable, que se puede hacer en 1 año, en 2 años, no que requiera toda una vida de cómo curar el cáncer. Bueno, nos vemos. ¿Se puede plantear esto? Pertinente, relevante, viable, aviesa. Eso es investigar, eso es investigar. Plantear la pregunta. Otro punto muy importante, idear cómo darle respuesta. ¿Cómo voy a hacer para darle la respuesta? Si la pregunta es, ¿qué son las competencias? ¿Qué tendré que hacer? Parece que es documentar cómo están trabajando ellos las competencias. La pregunta va en otra dirección. ¿Cómo estimular el desarrollo de competencias? ¿Qué problemas presentan mis alumnos en comprensión lectora? Tengo que mirar claramente cuál es la pregunta y yo idear si voy a observar, si voy a medir, si voy a experimentar, si voy a evaluar o si voy a encuestar, porque a todos les encanta encuestar. ¿Qué son las competencias? ¿Qué son las competencias para ti? Pregúntale a los expertos. ¿Se queda claro? Entonces, es muy importante que yo mire claramente cuál es la pregunta y a partir de la pregunta yo delibere cómo voy a hacer para darle respuesta. Eso es todo. No que tu marco teórico, cuál es tu cuestionario, qué pasa. Yo tengo que ver cuál es la pregunta y qué dirección debo decir. Planteo la pregunta y veo cómo darle respuesta y me doy a la tarea de darle respuesta. Planteo la pregunta y veo cómo darle respuesta y me doy a la tarea. Eso es investigar. Pero nos han contado unas historias, han venerado al APA, ¿cuántas páginas llevas? Qué bueno que no le preguntaron a Marx, ¿no? Porque dice cuántas páginas llevaría. ¿Se queda acá? ¿Es cierto? Esto es investigar. Plantear la pregunta, idear cómo darle respuesta y darse la tarea. Pero se han inventado, han construido un monstruo. En muchas universidades, maestrías, doctorados, van a pedir tesis, no. No, puedes titular con muchas otras cosas, porque nosotros no enseñamos a investigar y tampoco investigamos. Esto es muy claro. Las universidades de maestría y posgrado te dicen, o en licenciatura te abundan, aquí no te titulas con tesis, lo que están diciendo es, yo ni enseño a investigar, ni investigar. Porque ya está el conocimiento. No, no está el conocimiento, están las mejores explicaciones disponibles hoy. Y sobre esa yo voy a construir mejores explicaciones disponibles. Y si esas vendrán otros, no existe la verdad. Son las mejores explicaciones disponibles hoy. ¿Soy claro? Entonces, eso es investigar. Va a tener algunas particularidades que vamos a ver brevemente, lo siento, porque quiero pasar a la parte más específica. Porque esto va a aparecer en un video. Tiene que ser una investigación acotada. Eso sí me preocupa, que sea acotada. Y lo veamos después. Entonces, tengo que dar clases. Soy maestro ratero, doctor García Córdoba. Yo soy maestro ratero porque doy clases en esta escuela, yo otro rato en otra escuela, yo otro rato en otra escuela. En la tarde doy, soy ratero, pueden ser un rato en una y otra en otra. ¿Y cómo quiere que me ponga a investigar? Acota. Haz una pregunta muy pequeñita, que son las competencias. ¿Qué tipo de
ciencias debo de estimular con este curso. ¿En qué consiste cada uno? Hagan preguntas pequeñas. Ya se los dije, dicen mi pero siempre es preferible pocos pelos, pero bien terminados. Entonces hagan preguntas pequeñitas. Los grandes hombres de ciencia hacían preguntas pequeñas. ¿Somos o no somos el centro del sistema solar? Afortunadamente Galileo no apareció ahora, porque me hubieran dicho, ¿y eso para qué sirve? Se lo hubieran dicho. Darwin, ¿existe o no existe evolución? ¿Y eso para qué sirve? Ustedes no les importen, hagan preguntas pequeñitas de su realidad concreta. ¿Qué es la disciplina? ¿Cómo estimular la disciplina? ¿Cómo promover la lectura de comprensión? ¿Cómo promover la lectura de comprensión en un mundo globalizado, neoliberal, para romper un paradigma epistémico a partir de la nueva escuela? Padre, diviértete, sirve, hunde. ¿Sí, verdad? Lamentablemente no para eso, y creen que así debe ser, ¿no? Preguntas pequeñas. Eso es acotado, planeado. Antes de empezar la investigación con la pregunta, yo digo, ¿qué voy a hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer después? ¿Qué voy a hacer? Lo primero que tienen que hacer es, porque investigar se trata de leer y leer para dar respuesta a mi pregunta y leer. Cuando yo tengo una pregunta, leo para darle respuesta. Al ir leyendo puedo cambiar la pregunta, afinar la pregunta, precisar los conceptos o decir, no es esta, voy por otro lado. Entonces simplemente es leer críticamente. Siempre leer críticamente. ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué no estoy de acuerdo? A los expertos. ¿Sí de acuerdo? Eso es investigar. Planteo la pregunta y veo cómo darle respuesta. Siempre leer, porque lamentablemente está equivocamente hipervalorado el trabajo de campo, más que el trabajo documental. Si yo logro los artículos de 10 expertos, de 5 maestros, porque no voy a leer tanto, empiezan a leer. Leo los artículos de 5 expertos. Ay, maestros, son 127 páginas. ¿A cuántos años de experiencia estoy teniendo acceso? ¿A cuántos? Cuando uno escribe un artículo y anda de valientes, que ya llevas como 5, 10, 15 años. Artículos científicos que aparezcan en internet referenciados. Esto que lleva muchos años, entonces estoy accediendo, son 40 hojas, me vas a poder leer en 2 días, estúpido minuciosamente, que accediste a muchos años de experiencia. ¿Sí, verdad? Entonces lo que tenemos que hacer, siempre inevitablemente tiene que haber una revisión de lo que ya se sabe. Aunque estoy de acuerdo con que no sabes cómo hicieron para obtener el conocimiento. ¿Sí, verdad? Para que yo plantee una que vaya sin vacío. No es nada del otro mundo, pero se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, planeada, documentada con los expertos, leyendo a los expertos, leyendo a los que más saben, criticar. No lean con veneración, es que ayer no lean. A mí me da vergüenza cuando llega una alumna de doctorado y dice, no, es que aquí dice, no se está escrito palabras sagradas. No, simplemente lean de una manera crítica y se van a sorprender ustedes mismos cuando se ponen en desacuerdo. Ya lo decía ayer Santiago Ramón y Cajá, y cuando yo digo no estoy de acuerdo, me equiparo como igual. No estoy de acuerdo, pero es que ayer no me interesa, no estoy de acuerdo. Es que esta no me interesa, este Freire no me interesa, no estoy de acuerdo. Y voy a ver esto correcto, ¿de acuerdo? Ese es el proceso voluntario. Entre las grandes perversiones que hay en estos sistemas educativos es hacerlo obligatorio, porque nos encargamos de matarlos. Cuando los niños son pequeños, dicen, oye papá, ¿por qué el cielo es azul? Ay, no, no es azul. Ya ves. Oye papá, ¿por qué esa escuela y nosotros no interesa? Y en la escuela se nos encargamos de que tú solo vas a estudiar lo que yo te diga, porque solo te voy a preguntar lo que yo te diga. No me interesa tu curiosidad. Y la matamos. Y luego le decimos investigar. Hay instituciones que hasta te pagan por investigar. Te dan becas. Entonces lo hemos pervertido. De todo esto, por las particularidades, es con una pregunta, puede ser con una hipótesis o con un objetivo. No lo voy a explicar ahora.
podemos investigar tanto con una pregunta, que son las competencias objetivo. Yo quiero conocer cuáles son los problemas que tengo al desarrollo. Hipótesis. Me parece que ellos no logran desarrollar las competencias porque no ayudan a sus padres en su casa. ¿Es necesario siempre manejar hipótesis? No siempre tiene que haber hipótesis, no siempre tiene que haber objetivo, puede haber problema o hipótesis objetivo. Es así. No tiene que ser, ¿verdad? Hay un video mío, perdón que les diga, pero hay un video mío que se llama El Proyecto de Investigación Elementos Básicos. Es lo que aclaro, que es un problema, que es un objetivo, que es un propósito y que es una hipótesis, ¿verdad? Pero para que haya una investigación o un problema, o un objetivo, o una hipótesis, a veces sí se requieren los dos, pero no siempre. Es aberrante eso que se ha hecho con la investigación. Entonces, nosotros podemos plantear esto estando en el salón de clases a partir de qué hago, cómo lo hago, por qué lo hago, para qué lo hago y qué resultados espero. Observen con mucho cuidado que su vida profesional es esta. Hijo, ¿cómo le hago porque no hacen la tarea? Hijo, ¿cómo le hago porque los papás no me apoyan? Pero tengo que dar razones. Un profesional, un investigador, dice qué y por qué. Tengo argumentos, tengo las pruebas para dar razones. Pero es lo que tenemos que hacer toda la vida, es la práctica, la que yo les estoy diciendo, y que se puede integrar. Porque ustedes desmientan, y si no, se pasan toda su vida la práctica constante en un experimentar, probar, examinar, comprobar, constatando, ensayando, estudiando, intentando, observando, tanteando, verificando, cotejando, advirtiendo, confirmando, confrontando. Están todo el tiempo viendo que lo que ustedes manejaron da o no da resultado, pero no caen en conciencia que esto es, tomen aire, suéltenlo con calma, experimentar. No sé cuántos años llevo trabajando en el sector educativo. En el 2016 trabajé en la Dirección de Educación Normal y les decía, tienen que estudiar el experimento, tienen que estudiar el experimento, porque el recurso fundamental para que yo logre determinar qué tengo que manipular para lograr el resultado es experimentar. Otra vez, estoy en cortes comerciales horribles. Hay un video mío que se llama es una pregunta. Experimentar en educación, Fernando, eres un salvaje. ¿Cómo vamos a experimentar? Toda la vida lo están haciendo? Pero cuando estudiamos el experimento y nosotros identificamos esas características, sabemos no solo que estamos experimentando, sino con gran conciencia, con mucho cuidado, experimentaremos para lograr grandes resultados. ¿Sí queda claro? Antes de experimentar, vamos a ver una forma en la que vamos a plantear nuestra investigación. Como les digo, hagámoslo de forma acotada. Nuevamente, igual que platicamos ayer con el experimento, con el artículo, quiero que 2 o 3 me digan cuál podría ser una pregunta que guía mi investigación en mi labor docente. Tiene que haber un ejercicio de recortar porque tengo que dar clase, tengo que pasar lista, en una junta de maestros que me dieron esta comisión, que el director tiene que me apoye con la actividad. Sí, pero yo quiero saber qué son las hipótesis. Pero es que mañana yo quiero saber qué son las hipótesis. Oye, Fernando, me subo en mi coche y tengo 2 horas para llegar a mi casa. Llego a mi casa y yo quiero saber qué son las hipótesis. Recuerden que toda esa vida y todas esas actividades que tiene que cumplir una pregunta. ¿Cuál sería una pregunta? ¿Quién nos da una pregunta? Ya platicamos, nadie nos da una pregunta, pero ¿quién nos da una pregunta para que veamos que realmente se plantean preguntas? Y uno dice, ¿de qué se trata? ¿Qué quieres complicar la vida? ¿Quién nos da una pregunta? Desde profesional, obsérvense con mucho cuidado. Tienen muchas preguntas, enfóquense. ¿Cuál puede ser? Porque tienen, lo que es importante es que adivinen quién ya tiene el laboratorio. ¿Quién ya lo tiene? Ustedes, ¿cuántos investigadores
investigadores necesitan conejitos, hombres, mujeres, solteros, casados. Ustedes lo tienen ahí, enfrente. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería una pregunta en la que yo trato de determinar cómo lograrlo? Lo tienen toda la vida. ¿Cómo incrementar el rendimiento? ¿Cómo evitar la deserción? ¿Cómo atender a los reprobados? ¿Qué acá? Pero tomen una pregunta pequeña. Van a tomar esa pregunta pequeñita, recortada, van a procurar una actividad ordenada. Todos los martes y jueves, que tengo tiempo libre, voy a leer a los expertos, voy a buscar los artículos. Solo planteen 2 días. Tengo una leve intención, porque después se van a dar cuenta que los 2 pasaron a 4, a 6. Cuando uno empieza a investigar leyendo a los expertos, brevemente les voy a decir lo que tengo aquí mismo, documentada, sí, la que sigue. Cuando van a investigar, lean a los expertos. ¿Cómo encontramos a los expertos? Es muy fácil. Lamentablemente, leen lo primero que encuentran. Entren a Google, academia. ¿Sí queda claro? Y pongan deserción. Compañero Fernando, aparecieron millones de documentos. Pongan, ¿qué es la deserción? O causas de la deserción, entre comillas. Hagan. Pongan causas de la deserción, entre comillas. Espacio PDF. Ya aparecieron menos documentos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la deserción? Causas de la deserción, entre comillas, espacio PDF. Y esos artículos que aparecen, busquen en la bibliografía de uno de otro quiénes son los autores sobre el tema que se repite. ¿Sí queda claro? Busquen quién se repite, Juan Pérez Colote. Entonces, en mi próxima búsqueda pongo entre comillas causas de la deserción, espacio PDF, entre comillas, el nombre completo, Juan Pérez Colote, y Fernanda, aparecieron 8 documentos. La crema. ¿Sí queda claro? La cremita. Y cuando empiezan a leer esos documentos de lo simple a lo complejo, ¿sí queda claro? Cuando empiezan a ver esos documentos de lo simple a lo complejo, los simples son los que menos referencias tienen. Los documentos que tienen, este tiene 10, este tiene 18, este tiene 3 páginas, se lo voy a dejar al final. Entonces, hay afirmaciones que dicen mis alumnos: no me imaginaba tantas cosas de la deserción. ¿Sí me explico? Descubren que es más complejo el juego. Uno de los grandes momentos de un investigador, para que lo digan con crema, es tener una ruptura óntica. Una ruptura, es decir, se dan cuenta que el objeto que ellos habían estudiado no es tan simple, es muy complejo. Pero ese goce de entender la complejidad de aquello que parecía tan simple, tan asible, es la que instiga a querer saber más. Cuando ustedes logran romper y dicen: mira todo lo que dice, mira todo lo que tiene, lo están haciendo estupendamente. Lo que ya saben que son las competencias, cómo medirlas, cómo estimularlas, y que lo hicieron muy bien. ¿Cuántos de los cientos están engatusando ese servicio? Claro, ruptura óptica de todo investigador, de percatarse que aquello no era tan sencillo. En este ejercicio es que ustedes tienen que leer no para hacer artículos, no van a leer para hacer artículos, no van a leer para escribir libros, para hacer conferencias, van a tratar de detectar las variables en las que quieren decir. Eso es la clave. Mucho cuidado, ese es el problema que tenemos. Cuando accedemos a los discursos, estamos en un plano teórico, conceptual, descriptivo, explicativo, y tenemos que pasar a un plano operativo, ejecutable. Esa es la gran fortuna. No quiero que me des las definiciones, no quiero que me des, quiero que me digas cómo hacer. ¿Lo observan con mucho cuidado? Observen con mucho cuidado que sus lecturas tienen que ir de un plano teórico a un plano operativo. ¿Qué, cómo, de qué manera debo de hacer para lograr lo que yo quiero? En ese sentido, entonces, están trabajando determinar la multifactorialidad. Los eventos de carácter social están determinados por muchos factores. Solo la Secretaría de Educación Pública cree que el maestro es el que hace todo en el salón de clases.
clases. No, lo que ocurre en el salón de clases tiene parte que ver con el maestro, pero hay muchísimos factores que también están diciendo. Entonces, cuando yo trato de determinar en qué moverme, lo primero que me entero documentalmente es de la multifactorialidad de aquello que es lo que se ve. Es vergonzoso que la gente haga tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado y crea que controla la causa que propicia el enemigo. Este es un error. Entonces, no lo hagan por ese lado y ahora sí van a ver cómo van a procurar un gran control de esos estímulos para lograr la respuesta. Hoy te lo voy a explicar hablando de lo que es en esencia el experimento. Pero ustedes tienen que ver cuáles son los factores que tengo que manipular, cómo hago para... Hay que motivar a los alumnos. ¿Qué es motivación? ¿Cómo se hace? No, hay que despertar el interés, hay que comprometerlos. ¿Qué es interés? ¿Qué es comprometer? Hay que trabajar de manera cooperativa. ¿Qué es trabajar? Es increíble, manejamos las palabras, pero a la hora de pasar al plano operativo, ejecutable es un fuera de lugar. No existe. Y sí se puede lograr. Lo que pasa es que no nos han explicado a partir del experimento. Y vamos a probar lo que hacen con diferentes variables. Hoy vamos a manejar la cantidad de tareas. Hoy vamos a manejar la complejidad de las tareas. No hoy, sino a través de un experimento. A través de los teóricos de identificar cuáles son las que pueden incidir. Hoy voy a trabajar con esto. Hoy voy a trabajar una combinación de esta con esta en este semestre. Hoy voy a trabajar. ¿Se dan cuenta? Pero estoy consciente y estoy documentado de lo que estoy haciendo. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Manteniendo la mayor. Esta es la clave que olvidamos. Cuando yo manejo un experimento, quiero que lo que ocurra sea única y exclusivamente a partir de lo que yo hice. ¿Cómo puedo saber en un salón de clase que el que yo haya hecho ciertos ejercicios dan ciertos resultados? Procurando que las demás variables se mantengan constantes. Voy a ser más preciso en un momento, porque siempre se recomienda que tengamos dos grupos. En un grupo en el que probamos y en otro grupo en el que no probamos, para que veamos cuál es la variación entre ellos. ¿Lo explico con más detalle? Registremos cada observación, cada dato, cada momento. Pero de nuestra práctica, me da la impresión de que cuando hacemos práctica, cuando probamos algo, no tenemos la intención de mirar todo. Solamente miramos lo que nos conviene. Y hay que procurar mirar la multifactorialidad. Hoy te lo voy a estar comparando grupos, un grupo con el que experimento y otro grupo con el que no experimento, y finalmente interpretando críticamente los resultados. Un investigador es eminentemente crítico, fundamentalmente ante sus planteamientos. Y aquí ocurre al revés, parece que siempre tenemos la razón. ¿Soy claro? ¿Sí me explico? Es muy sencillo. Vamos a hacer un pequeño resumen y luego hablo en esencia del experimento. Vamos a tener tres momentos. El primer momento, documental, con una pregunta. Siempre tengo que tener una pregunta. Si yo me pongo a leer sobre competencias, si no tengo una pregunta, me voy a distraer. Si yo me pongo a leer sobre supervisión, si yo me pongo a leer sobre trabajo colaborativo, me voy a distraer. Pero si tengo una pregunta que puedo cambiar, que puedo precisar, documentar fundamentalmente artículos, estudiando quien ya lo estudió, antecedentes, son tesis previas, que nosotros vemos. Siempre lean solo a los expertos. Los expertos están cautivados por sus argumentos. Y los discursos tienen todos esos matices de atracción y de goce. Y entonces me lo van a atrasar. Es inevitable. Si yo leo a los expertos y llego a la opinión que me encontré, ese es el primer momento con la pregunta. Después tenemos un segundo momento en el que sí podemos pasar al campo. Uno de los grandes investigadores, enorme, Pasteur decía, hay que ir a la realidad y observarla de manera documentada. Si no tienes nada en la cabeza, no vas a ver nada. Es como cuando van a museos de arte contemporáneo y dicen, y esta vacilada de un violín de color pastel. Si yo tengo todo un bagaje del arte objeto, de los colores, del simbolismo, ¡qué locura! ¡Mira lo que pintó! ¿Sí queda claro? Pero si no tengo nada en la cabeza, no veo nada. Si
yo sé de didáctica y sé de pedagogía, puedo mirar lo que está pasando, pero si no sé, si sé de competencias, si sé de trabajo relativo, sé mirar la realidad. Primero tengo que construir un gran bagaje para mirar la realidad y ver si voy al campo a observar, a medir o evaluar. El recurso, fíjense muy bien, el recurso más importante para saber de la realidad es observar. Y el recurso más despreciado en la investigación es observar. De terror. Desde la era primitiva, muy buenos, los animales conocen a partir de... Pero nosotros vamos a preguntar. Siempre uso este ejemplo. Un ejemplo clásico, no se lo pierdan de vista. Oye, mi amor, ¿me quieres? Observa. Llegó tarde, ni te hace caso, está papando moscas, se le olvidó el día de tu cumpleaños. ¿Para qué preguntas? Observa. Pero están enojados, que no nos están viendo, no se soporta. Observen el gran recurso documentado, con todo un bagaje. Y después, ya logrado eso, entonces sí pasamos a experimentar. Solo esos 3 pasos. ¿Tienes una pregunta? Para experimentar historias. Solo esos 3 pasos son los que nos van a permitir investigar. Entonces, experimento para verificar si lo que yo había planeado tenía razón. Porque lo importante, lo vimos desde el principio, es determinar las causas o las variables independientes en las que yo tengo que incidir para lograr el objetivo. Su plan es aquí que los que vengan a usar a fuerzas tienen que saber qué botones tienen que mover para lograr el esfuerzo. Y esta es la manera. Y ustedes recorten, céntrense bien. Van a estudiar los medios, el contexto, el proceso educativo o a los sujetos. Ahí tiene que haber un gran recorte. Yo sé que la realidad es compleja y es multifactorial, pero nadie puede hacerse de tal manera que tiene que hacer un recorte. ¿He sido claro hasta aquí? ¿No hay preguntas? ¿No lo estoy intoxicando, mi amigo? ¿No hay preguntas? ¿Seguro? ¿Listo? Porque entonces ahora sí vamos a pasar a el goce de lo que me encanta. Cuando he logrado esto, pero porque he leído, he reflexionado, porque he medido ciertas condiciones en mi salón de clase, es porque voy a pasar al experimento. Entonces, quiero con sujetos identificar, ese control salió fuera de lugar, no lo puse a tiempo, pero quiero ver qué tengo que hacer para lograr lo que yo quiero. Esa es la esencia. ¿Qué tengo que hacer en el grupo, en mis compañeros, en los alumnos, en los directivos, para lograr lo que yo quiero? El investigador manipula varias condiciones. Investigador, él tiene que manipular en principio, porque vamos a ver que hay otras variantes que se le recomiendan, no te voy a explicar. Pero yo voy a investigar, yo manipulo ciertas condiciones. Todas las que manipula el investigador se llaman variables independientes. De repente hay una confusión. Cuando yo formulo una hipótesis, causa-efecto, hay hipótesis descriptivas, correlacionales y causales. Está en un video. Entonces, no me tardo más. Entonces, la que manipula el investigador se llama variable independiente. En realidad, se tiene que manipular un grupo de ellas. Nos han engatusado creyendo que solo tenemos, no es cierto. Hay que manipular varias cosas, pero tengo que distinguir cuáles y cómo. Ese es la clave. El resultado es lo que se llama variable dependiente. ¿Sí queda claro? Pero yo quiero que de veras esté convencido que lo que yo manipulé es lo que propicia el efecto. Por eso tenemos que lograr un control, que otras variables no incidan. Entonces, lo que yo voy a probar, lo voy a probar con un grupo de alumnos de primer año y con otro grupo de alumnos más o menos parecido, lo más parecido a él, no lo voy a probar. ¿Sí queda claro? Porque quiero asegurarme de que sea solo eso. Y voy a procurar que sea el mismo número de alumnos y voy a procurar que tengan el mismo número de clases. En teoría,
debería de ver que desayunaran, que se levantaran a la misma. Si yo tengo un internado donde tengo dos grupos, como ocurre en los ámbitos militares, lo puedo hacer maravillosamente, porque todos tienen exactamente lo mismo, pero no puedo. Voy a procurar lo más cercano a eso, ¿sí queda claro? Para hacerlo de esa manera. Uno de los grandes conflictos es la dosis. No lo pierdan de vista, porque sé muchas veces que han intentado, a mí dicen, no sirve. ¿Qué no sirvió? No, pues yo pensé que se enseñaba lectura y comprensión de esta manera y no sirvió. ¿Cómo lo hiciste? Lo intenté 2 semanas. ¿Cómo puedo saber cuántas veces, cuál es la dosis, el cómo? ¿Cómo puedo saber? Es que hay que ponerles más ejercicios, Marcos. Es que tienen que hacer la tarea. ¿Cuánta? ¿Quién me va a ayudar a determinar eso? Los expertos. Por eso tengo que leer. Un gran error es no determinar la dosis. Cuando Fleming descubre la penicilina se la da a unos pacientitos. ¿Qué les pasó? Hombre, ¿cuánto los horrores? Se murieron. ¿Por qué? Porque la dosis era muy pequeña. Pudo haber dicho, no sé. ¿Cuántos de ustedes probaron algo que diseñaron y dijeron no sirve? Porque no era la dosis adecuada. Tampoco voy a estar toda la vida y intoxicarlos de dosis para que ocurra. Mucho cuidado. Tenemos que determinar con presión. Es que para que los maestros sepan competencia necesitamos un curso. Con un curso de 10 horas ya estuvo. ¿Cuál es la dosis? Es muy importante que determinemos cuál es la dosis, ¿de acuerdo? Y otro, estas 2 puntos son los más complejos de una investigación. El tiempo de reacción. Les vamos a dar un curso de liderazgo de 20 horas. Ya terminé el curso, ya son líderes. No. ¿Cuál es la dosis? ¿Cuánto tiempo debo de esperar para que esa dé el efecto que yo quiero? Se fijan que es muy complejo. Esto es de lo que estamos hablando en este evento, y esto no se los enseña. Solamente les enseñan que hay que buscar estrategias, que ya existen estrategias para lograr las cosas. No. ¿Cuántas? ¿Cuál es la dosis? Dependiendo de qué grupo. ¿Cómo lo puedo saber? Hay un error muy grave. Esta es una de mis angustias cuando se trabaja en las escuelas normales que no saben acerca del experimento. Vamos a ver que cuando hay un experimento, lo mejor, si yo diseñé el experimento, yo escogí las variables, yo la dosis y yo el tiempo de reacción, cuando lo ponga en marcha, voy a viciarle, voy a querer ver lo que yo quiero ver. Sí, por eso hay muchas tesis de escuelas normales que dicen, sí se pudo lo que yo hice dio resultado. Tú lo hiciste. ¿Sí me explico? Tú lo diseñaste, tú lo inventaste, tú vas a hacer. Se han hecho experimentos en lo que les dicen, ustedes van a darle clase a este grupo, son medio burritos, o sea, ustedes van a dar clase a este grupo, más o menos, ustedes le van a dar clase a los brillantes. Y ya que terminan, ¿qué tal? No, son más burros porque no ensayan, ¿no? Y estos se defendieron, que no están brillantes. No, hombre, todos eran iguales. Tus expectativas influyen, eso se sabe en el experimento. Y mucha gente, ustedes lo meten en un experimento, ¿no? Compañeros, vamos a hacer un experimento porque yo voy a activar su creatividad. Párense y brinquen en un pie. Y se paran y dicen, ahora demuestran que pues es que es el investigador, tiene un crédito, es de los dioses, y la gente hace lo que dice el investigador. Se ha estudiado que los sujetos se comportan para complacer al investigador. Y lo contaminan. Por eso se recomienda que ustedes procuren, ¿dónde estás? Procurar, yo soy el investigador, el que diseño lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, con estos grupos se va a hacer esto, yo ideé todo el proceso de investigación, después de haber leído, analizado, evaluado, yo ideé, pero otro va a ser el experimentador. Entonces mi compañera, oye compañera, te voy a pedir de favor, fíjate que quiero hacer un trabajo y me gustaría mucho que siguieras estas instrucciones con tus alumnos. Y tú vas a trabajar con tus alumnos, pero vas a seguir igual. ¿No se puede? Sí se puede. Si tenemos compañeros, si tenemos el sí, pero él no sabe
lo que estoy probando. Eso se llama ciego, un experimento de ciego. Y los alumnos tampoco saben lo que se está probando para no contaminar y seducirles. ¿Sí? Se llama ciego y doble ciego. Entonces es muy importante que tengamos, puede ser el investigador, otro es el experimentador, el que va a dar la dosis, el tratamiento para ver cuál es el efecto. ¿Me siguen? Otro que sería deseable, observador. El que va a estar en tu salón y va a estar diciendo, Fernando no está haciendo lo que le dijiste. Le dijiste que así, así, y no lo está haciendo, ¿no? Entonces, ¿me explicó? Pero ¿cómo hago? No puede haber un alumno de tercero, de primaria, de cuarto que yo le diga, atiende esto. Y él es mi observador. ¿Sí queda claro? Porque quiero controlar y ver que se haga lo que yo digo, que se implemente como yo digo, para ver cuál es su efecto. El observador, el evaluador. Otro, tú vas a aplicar el test al principio y al final, ¿sí? Pero yo no. Y tú vas a vaciar los datos y todo. ¿Se dan cuenta? Porque quiero cuidar que esto sea el ejercicio más puro que me permita acceder al conocimiento. Como les decía, ya lo he comentado, aseguremos que haya un grupo experimental mínimo, un grupo en el experimento, si queda claro, que manipulan las variables, y otro grupo en el que no se hace, para que al final la puntuación entre los dos grupos sea significativamente diferente. Lo primero que tengo que lograr es que estos tenían 7 y estos 6. Nunca dos grupos, es rarísimo que tengan la misma puntuación. ¿Sí queda claro? Pero a la hora de hacer desde el examen estos 7 y estos 6, bueno, espero que avancen sobre esto. Y esto lograron 7.5 y aquellos 6.2. Sí dio resultado. No. Hay una prueba estadística en la que va a comparar si las dos puntuaciones son significativamente diferentes. Si estos sacaron 7 y luego 7.4 y aquel 6 y 6.2 y la escala es de 1 a 10, ¿la diferencia es significativa? ¿La escala es de 1 a 100, la diferencia es significativa? No, eso me lo tiene que dar la estadística para ver si la puntuación es habitual. Te comparan a dos grupos y lo primero que tengo que ver es que la diferencia sea estadísticamente significativa. Entonces, un grupo en el que trabajo es experimental y otro grupo es control. A lo mejor en algún momento de su vida los torturaron con un libro que se llamaba Cazadores de Microbios. ¿Lo oyeron? No me acuerdo cómo se llama el autor, fue un desastre. ¿No? Cazadores de Microbios, capítulo 13. No lo lean completo. No lo lean. No me acuerdo si es el 13. Ahora me equivoqué porque era tan que es el 13. Tengo que buscar cuál es el capítulo de mi cerebro donde Pasteur, enorme Pasteur, contado ahí a nivel de anécdota, demuestra, fíjense lo que hace Pasteur, dice, les voy a enseñar cómo se enferman las vacas. Y manda a llamar al pueblo y a todos los mirones y a la prensa. Aquí están 2 vacas y aquí están otras 2 vacas. A estas 2 vacas les voy a poner poquito mucho, ¿sí queda claro? A estas 2 y a estas mucho. Y vamos a ver cómo las que tienen mucho, su sistema de defensa no logra salir ahí. Ahí venía la lógica de las vacunas. Y estos, cuando tienen poquito, van a ver cómo el sistema de defensa se recupera y entonces no se muere. ¿Sí queda claro? Sí. Y lo hace, y al tanto tiempo regresa, examina la dosis, el tiempo de reacción, y ven que estas están enfermas, hasta las que se pusieron 2 en un grupo. Los 2 grupos eran experimentales y estas no se murieron. Pero era tan suspicaz que dijo, a lo mejor estas 2 vacas de pura buena suerte ya eran sanas. A estas 2 nuevamente con otro bicho, le voy a poner a esta poco y a esta mucho. Ese es un investigador que quiere probar y probar y probar. Y después de 10 años logra la vacuna. La gente cree que lo logró en 15 días. 10 años. Sí queda claro, pero lograrlo. Es uno de los institutos más ricos del mundo. No lo vean por ese lado. El Instituto Pasteur hizo maravillas porque logra esta logro. Entonces tenemos que procurar un grupo control y un grupo experimental porque queremos dar respuesta a las preguntas. Examinarse en la manera de observar. Yo estoy observando adecuadamente. Lo mejor que hagamos es que hagamos registros de observación. ¿Observo solo un grupo de alumnos o a todos? Ustedes saben que esto es de observación, una observación amplia en la lógica de este método. ¿Qué debo de observar?
cómo se agrupan los alumnos, cuántas respuestas dan, quiénes trabajan, antes de hacer la observación. De otra manera, se extravía. De comprender todo lo que miremos, lo tenemos que poder explicar. ¿Cómo hacemos para explicar todo lo que miremos? Oye, ¿por qué los alumnos se están comportando de esta manera? Oye, ¿por qué no dan un resultado? Oye, ¿por qué perdido? Porque tengo un bagaje teórico de los expertos que me permiten comprender lo que está pasando y explicar las cosas. Por eso, para investigar hay que leer y leer. Porque quiero dar respuesta a las preguntas. ¿De acuerdo? También tenemos que idear el experimento, el enorme Piaget, ya lo saben, Piaget dice, los niños van desarrollando estructuras de pensamiento que les permiten comprender algo, pero después no comprenden algo y no otras cosas. A ver, pruébalo. Prueba Piaget que tienen estructuras diferentes. ¿Cómo lo hizo Piaget? Con un cerebrómetro. Bueno, Piaget venía de la biología y por eso tenía esa creatividad del experimento. Toma a un niño y delante del niño pone un vaso largo que tenía un líquido, ¿no? Y pone otro vaso bajo ancho, no recuerdo de qué año era el niño, un bajo ancho así y uno largo. Y le dice al niño, ¿en dónde hay más agua? Y la estructura del niño decía, en el que es muy largo. ¿Se queda claro? Muy bien, en eso. Delante del niño, tira el agua del vaso pequeño y pasa el vaso grande al otro para que el niño observe delante de él que se pasa de uno a otro. Le dice, ¿dónde hay más agua? En este. Y todavía no tiene una estructura que le permite. Así son de sencillos los experimentos. Así son de los grandes pruebas. Así que, no, como también lo hace con las vacas pastel. Pero hay que llegar muy claramente anticipar. Ahí está el juego de las hipótesis y prever qué puede pasar, cómo lo puedo cuidar, cómo lo puedo reducir. Actuar. También vamos a ver la posibilidad de actuar y evaluar. Nos tenemos que cuidar mucho. Lo que más tiene que cuidar el experimentador. ¡Oh! Perdón, se me da la vida. No, es que ya estoy 10 minutos. De esta manera, quiero que vean el experimento como algo viable, atractivo, deseable. Sí se puede experimentar. Tengo que ser muy cuidadoso. Tengo que procurar que solo aquellos que dos cosas que yo manejo, den resultados. Hay un Stuart Mill, lo siento, Stuart Mill, uno que diseña las pruebas de experimento, no me puedo acordar cómo es, pero pongan yo de Stuart Mill. Ese sujeto que dijo, primero voy a manejar A y B, y después voy a manejar A, B y C, por luego voy a manejar C y A, hace toda una combinación de esto que tienen que hacer ustedes, de probar diferentes combinaciones para averiguar el resultado deseado. No me acuerdo de concordancia, de diferencia, lo que lo hace extraordinario, lo hicieron LOL. Entonces, en aquel siglo lo hicieron LOL por esta idea que si pruebo y que no pruebo, cuáles son las combinaciones que voy a hacer para probar. Y este lo voy probando más, en esa lógica de cuál es la dosis y el tiempo de maíz. ¿De acuerdo? Búsquenlo. Y para un experimento se tiene que repetir. Lamentablemente les han enseñado desde las tesis de licenciatura, de maestría, de doctorado, que con un experimento ya se decide. Era peligrosísimo. Y así están muchas veces. Solo hicieron un experimento. Solo dicen hay que hacerlo una vez y otra vez y otra vez, porque con que aparezca uno que no funcione, ya se arruinó la fiesta. Pero no pasa nada. ¿De acuerdo? Finalmente, es entonces que a partir de esto, a partir de estudiar, a partir de saber de una pequeña parcela, los hombres de ciencia trabajan con pequeñas parcelas de conocimiento, podremos dar razones de qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, por qué de esta manera, para qué y qué resultados procuro obtener. No es nada de la otra cosa del mundo, pero los han convencido que investigar
es extrañísimo y experimentar es una locura. Les recuerdo nuevamente que hay un video que se llama Experimentar en Educación, que les va a permitir redondear todo esto, más o menos lo que tiene aquí. Y porque es de esta manera que yo creo que se percatarán de que hay una gran posibilidad de lograr una autoformación. No tengo que estudiar licenciaturas, maestrías o doctorados. Soy yo el que me voy a constituir en aquel que sabe qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, cuántas veces, de qué manera, para lograr lo que quiero. Sí se puede. Realmente que me encantaría que poco a poco fueran ideando sus preguntas, buscando a los expertos, haciéndose de todo un bagaje, ideando y experimentando una vez, otra vez y otra vez, porque sí se puede. Espero haber estructurado. Muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Esta es la primera parte. Tenemos 10 minutos por si alguien del público quiere desarrollar algún tipo de comunicación con el doctor. Preguntas, profesor, comentarios, alguna reacción, punto de vista, alguna queja, reclamo. ¿Les da su nombre, por favor? Claro, sí, con aquí. Adelante, por favor. Buenas tardes, don aquí. Yo espero no haberme perdido mucho de salir en algunas ocasiones, pero la parte metodológica de todo este proceso de investigación, yo quiero entender la que si estamos hablando de experimentar, tendría que ser una metodología de investigación-acción, pero no necesariamente, ¿no? Hay muchas cosas que se están ahí mirando. Sí creo que en el aula se pueden hacer muchas más cuestiones de este tipo de investigar, y no solamente con el experimento, sino también esta otra parte documental que al principio de su trabajo había comentado. También esta parte documental me parece que es necesaria para poder después pasar a la parte experimental, ¿no? Y yo creo que ese sería delimitar bien este proceso. Yo lo considero ahí. Gracias, don Ají. ¿Quieres comentar algo? Muy bien, brevemente. Sí, te agarras metodología, mucho cuidado con las palabras. Como profesionales debemos de ser muy pulcros conceptualmente. Cuando hablemos de metodología es el estudio de los métodos. Biología, bio es vida. Logos, el estudio de tal. Psicología, estudio de tal. Metodología, el estudio tratado de los métodos. La metodología tiene dos ámbitos. Metodología formal, que es para hacer la comunicación. ¿Cuántas páginas del artículo? ¿Cuál manera de citar? ¿Cuáles los apartados? Y la metodología procedimental, que es eminentemente diversa y variable, flexible. Ojo, entonces, no lo dije yo, pero cuando hablemos de metodología, es porque vamos a estudiar que hay muchísimas maneras. Lo hacen al revés. Hay solo esta y esta nada más. Y el burro de Hernández Sampieri dice 3 objetivos. Tengo que plantear 3 objetivos porque dice metodología procedimental de muchas maneras. Está investigación, acción, está el experimento. Nada que ver investigación, acción con el experimento. Investigación, acción es dentro de la variable cualitativa. En la investigación, que la sepa ya hecho otra cosa, ya es un desastre. En la investigación, muchas veces. Investigación-acción en sentido estricto es porque yo voy con un grupo para trabajar con el grupo para que el grupo vea qué quiere hacer el grupo, no yo. Es una parte. Los cualitativos somos respetuosos, no lo quieren cambiar. Entonces van con ellos para sensibilizarlos y que ellos digan, queremos cambiar esto, pero ellos, no yo. Si soy yo el que quiere hacer, como lo estamos haciendo con el instrumento, que ustedes cambien, lo siento, se llama investigación tecnológica. Y para investigación tecnológica hago un diagnóstico, veo cuáles son las condiciones, qué es lo relevante, en eso. ¿Sí, claro? Para investigación, anoté, porque luego se me olvida, la base de toda investigación es
lo documental inevitable, lo gratificante, lo que me enriquece, lo que me llena de muchas cosas. Cuando hago una investigación científica o tecnológica, lean sobre el objeto. Una investigación científica o tecnológica, leo sobre el objeto. Las competencias, las supervisión. Cuando la investigación es cualitativa, ojo, cuando la investigación es cualitativa, lean sobre el proceder y se van a ir de espaldas. Los procederes cualitativos son eminentemente complejos. Para hacer investigación cualitativa, solo tienen que dejar de mirar el mundo como lo han mirado toda su vida. Nada más. ¿Sí queda claro? Para hacer investigación cualitativa, la investigación cuantitativa secciona la realidad. Ustedes seccionan la realidad. Ustedes fueron entrenados para seccionar el mundo. Y se secciona con pedagogía y didáctica. Estoy seccionando procesos. Física y química, estoy seccionando la realidad. Historia, psicología, estoy seccionando la realidad. Muy bien, compañera. La psicología, la investigación cualitativa ve el mundo reconociendo que es una construcción holística. No hay partes. Los cualitativos parten de reconocer que en el mundo no hay partes. Su atención, no hay partes. Eso es lo que inventaron. Eso es lo que inventó la lógica científica. Para los cualitativos no hay partes. Entonces tienen que dejar, hay otras cosas, ¿no? Pero no hay otro video, tesis, se llama tesis cuantitativas o tesis cualitativas. Me encanta lo de los videos porque ya pueden sacar más información y luego se quejan conmigo ahí por el comentario. Pero espero haber sido claro. Hagan investigación documental, es lo mejor, es gratificante, es enriquecedor. Con los expertos, no con... Muchas gracias. Todavía tenemos unos minutos por ser Rodolfo. Paso del micrófono, ¿se oye? A ver, no sé. Creo que sí. La pregunta, doctor, es que cuando uno está en investigación, en un posgrado, al final el obstáculo más grande que encontramos de repente para medir algo que queremos, en este caso felicidad, violencia, resiliencia, todos estos conceptos que están en lo abstracto, sí hay algunos para medir ya estandarizados, pero hay otros que no los encontramos, y ese es como el gran reto y el miedo de hacer una investigación mixta, pudiera ser entre o cuantitativo o cualitativo. Sí, yo sé, esa parte que con el posgrado vamos encontrando, ¿no? Entonces, desde una visión de la psicología, digo, nos enseñan a hacer investigación cuantitativa, ¿no? Pero cuando uno entra para estudiar el fenómeno de educación, encontramos las opciones o el abanico de investigación cualitativa. Pero de repente, cuando queremos hacer ambas, ahí tenemos como, uno, el factor tiempo que está en contra, porque tenemos un tiempo corto para hacer y diseñar algún instrumento propio para medir el objeto, como bien dijo ahorita, las variables o grupos experimentales que podemos trabajar en educación. Pero también yo digo, el miedo es que cuando nos toca un comité, también no sabemos para dónde nos puede orientar. Yo aquí mi pregunta es, ¿usted cuál es en sí la postura para hacer, ahorita lo comenta usted, una investigación documental, pero en esta investigación documental, ¿cuál sería como la mirada que usted propone? Muy bien. Es muy importante. Tienes pocos minutos para una pregunta enorme. Ya les dije que, uno, hay un error, hay una gran diferencia entre medir y evaluar. ¡Enorme! Medir es porque tenemos un parámetro fijo de comparación. El sistema métrico decimal es un parámetro que nos permite comparar algo para ver peso, volumen, etcétera, o instrumentos de medición. Evaluar es cuando la variable no hay parámetro fijo y tienen que inventar pruebas o test. No es un proceder científico. No es un proceder científico. Las disciplinas sociales no son ciencias. Las disciplinas sociales no son ciencias porque no miden ni tienen pulcritud conceptual.
de que está implícito, no lo dijiste tú, es que cuando yo tengo que investigar en un instituto, tengo que complacer al cliente, que mi asesor, que mis revisores no me lance con la borda cuando les diga voy a hacer una investigación documental. En la medida en que vayas leyendo y leyendo, te vas a hacer de un discurso. Ese discurso tuyo propio, el que va a poner en su lugar a aquellos. Hacer una tesis o una investigación en un instituto hay dos. O te pones a las complacencias y haces lo que se les pega a la gana, o vas construyendo tu discurso y con tu discurso das razones de por qué esto se hace así, de esta manera y de tal sentido. Una última, compañero, cuando hablamos de variables estamos recortando el mundo, cuando hablamos de grupos estamos recortando el mundo. No existen investigaciones cuantitativas y cualitativas mixtas, es una aberración. Los cuantitativos ven el mundo en partes, los cualitativos holísticos, y el mixto, ahorita te veo en partes, ahorita te veo mixto. Es una relación, ¿no? O se ve el mundo como una unidad o se ve en partes. No sé cómo le haga el mixto, lo siento. Además, se lee un colaborador mío, hay una tesis, un libro mío que se llama la tesis cuantitativa y tecnológica, y allí explico, no existen las investigaciones mixtas. Y para terminar, cuando lo presenté esto hace 15 años en el Politécnico, me dijo el director de investigación, Fernando, abre la computadora y allí dice, pon investigaciones cualitativas, investigaciones mixtas, ya hay institutos, ya hay revistas. Y le dije, ponlo y ponadas, y también dice calladas, ya hay gnomos, no por eso es cierto. No existen las investigaciones mixtas. En el ICEM no he visto ni una investigación cualitativa. Como dice bien Juan Jesús, son aproximaciones. Pero para hacer una investigación cualitativa, antropología de la pobreza se llevó 10 años. Las enseñanzas de Don Juan de Carlos 7, y ustedes quieren hacer el próximo semestre, martes y jueves. Bueno,